Tesia no se unió a la guerra, no porque tuviera miedo o fuese débil, sino porque su abuelo lo evitaba cada vez que intentaba participar, haciendo que Tesia decida escapar del castillo, donde descubre información muy importante, por lo que regresa con su abuelo para que la deje unirse a la guerra, a lo que su abuelo decide hacer que Tesia pase por una última prueba. Había pasado 1 año y medio desde los últimos sucesos como la invasión de Alacria y el ataque a la academia, por lo que cuando se supo que los alacrianos habían vuelto a entrar en el continente, Tesia quiso unirse de inmediato a la guerra para ayudar, pero su abuelo no se lo permitió porque pensaba que todavía no estaba lista para algo tan peligroso. El abuelo, que la consentía en todo y más la quería, ahora negaba su deseo de participar en la guerra, lo cual tiene sentido, pero hizo que quedaran atrás los días en el que abuelo y nieta reían felizmente. Debido a esto, Tesia, muy molesta, intentó salir del castillo usando el dispositivo de teletransporte, pero los guardias no la dejaron salir porque no tenía el permiso de su abuelo, quien a su vez era el comandante supremo de todo el ejército en la guerra, apareciendo justo en ese momento la lanza Barai, quien le dijo a los guardias que Tesia estaba ayudándola con un encargo, por lo que al no poder contradecir a una lanza, los guardias dejaron que usen el dispositivo para teletransportarse a la ciudad Etistin. Cuando llegaron, Barai le enseñó a Tesia que debía tener su espada lista en todo momento, ya que en tiempo de guerras cualquier cosa podía pasar. Mientras caminaban por la ciudad, Tesia le preguntó cómo les iba a los otros príncipes, Curtis y Katy, con su entrenamiento. Barai le explicó que los dos estaban mejorando, pero que Katy era quien avanzaba más rápido, ya que siempre había sido más talentosa en la magia que sus compañeros, haciendo que Tesia se ría un poco al escuchar eso, ya que Katy nunca fue la más talentosa entre sus compañeros, ese era Arthur. Pero Barai explicó que él era un caso muy especial y que no se podía imaginar lo fuerte que se habría vuelto desde la última vez que lo vieron. Cambiando de tema, cuando Tesia se pone a pensar si los alacrianos podrían llegar hasta esta ciudad, ya que su continente estaba al oeste de Dicatén y Etistin era la ciudad más cercana para ellos, pero Barai afirmó que eso no podía pasar porque los enemigos no tenían una forma de cruzar fácilmente el enorme océano y por eso están utilizando las puertas de teletransporte que escondieron en los claros de las bestias. Siguen su conversación hasta que de repente Tesia vio a alguien que se acercaba con un montón de papeles. Como no sabía quién era y pensó que podía ser un enemigo, sacó su espada rápidamente y empujó a la persona al suelo. Pero no era un enemigo, era su antigua compañera de clase, Emily. Al reconocerla, Tesia se sintió mal por confundirla y se disculpó. Pero Emily le aseguró que no era culpa suya, sino de ella por no estar mirando por dónde caminaba, alegrándose de ver de nuevo a Tesia, pero diciéndole que debía irse rápido para entregarle unos papeles importantes a su maestro, Gideon, quien estaba pidiendo la ayuda de una lanza. Estando Barai, quien era una lanza, junto a Tesia, ambas deciden ir con Emily para ver a Gideon. Mientras caminaban hacia el laboratorio donde estaba Gideon, Tesia y Emily hablaron entre ellas para desahogarse un poco, conversación que ya narré en el video de Emily. Continuando, después de caminar un poco, las tres llegaron al laboratorio donde trabajaba Gideon, quien al verlas llegar, salió rápidamente, tomó los papeles que traía Emily, los leyó rápido y los arrojó al piso sin cuidado. Al terminar de leer, suspiró con fastidio y les pidió a todas que lo acompañaran a la costa este de los claros de las bestias. Cuando llegaron a la costa, se asustaron al ver un barco gigante que se parecía mucho al Dicateus, un barco con el cual podían navegar grandes distancias en el mar, pero ahora se encontraba abandonado sin señales de vida. Tesia nunca lo había visto en persona, así que pensó que era el original, pero al mirar más de cerca, notó que algo no estaba bien. Todo estaba limpio, como si alguien hubiera quitado cualquier rastro de vida humana, pero eso no tenía sentido, porque la tripulación del Dicateus no tendría ningún motivo para esconderse, por lo que Tesia comenzó a sentir una pequeña sospecha en su corazón, pero esta pequeña esperanza se rompió rápidamente, cuando Gideon explicó que el barco no era el verdadero Dicateus, sino una copia hecha por los alacrianos. Esto significaba algo muy grave. Los alacrianos habían encontrado la forma de cruzar el enorme océano que separaba los continentes, por lo que la guerra estaba a punto de salirse de control. Después de descubrir algo tan alarmante, Tesia fue a hablar con su abuelo para explicarle a detalle la situación y mostrarle que está lista para la guerra, a lo que su abuelo, dándose cuenta que la guerra estaba por empeorar, decidió sincerarse con su nieta. Él admitió que tenía miedo de perderla en la guerra, porque aunque ella era muy talentosa y poderosa con la magia, una sola persona no puede ganar una guerra sola. Un simple descuido, un error, una mala decisión o simplemente mala suerte podrían acabar con la vida de cualquiera. Para que entendiera más profundamente el peligro de la guerra, su abuelo le mostró la grabación de una batalla reciente contra los alacrianos, donde murieron muchos soldados. Extremidades salían volando cada pocos segundos y los soldados iban cayendo uno por uno.
De la batalla grabada, más de la mitad del grupo había muerto. Su abuelo quería que Tesia viera lo difícil y peligrosa que era la guerra. Luego, le preguntó si de verdad estaba lista para enfrentar esas masacres. A lo que Tesia, sin dudar, le dijo que sí, estaba lista y decidida para seguir adelante y unirse a la guerra. Quería luchar por su gente y su continente. Por lo que, para ver si de verdad estaba lista para la guerra, el abuelo de Tesia, Virion, la retó a un combate, su última prueba. Virion usó todo su poder desde el principio, entrando en la segunda fase de su voluntad bestial, mientras Tesia también activó la primera fase de su voluntad bestial, haciendo crecer enredaderas mágicas a su alrededor. Virion hizo el primer movimiento y se abalanzó en un parpadeo contra su nieta. Tesia logró esquivarlo, saltando para un costado y contraatacando con una gran cantidad de enredaderas que se abalanzaron sin parar en contra de su abuelo. Pero Virion era muy rápido y esquivó todas, no dejándose atrapar, hasta que Tesia, aprovechando que distrajo a su abuelo con sus enredaderas, se coloca detrás de él y lo corta con su espada. Pero Virion logra reaccionar y la bloquea con su propia espada, deteniendo el impulso de Tesia y agarrando su brazo para golpearla contra el suelo. Pero antes de que Tesia golpee el suelo, hace crecer enredaderas que la sujetan y amortiguan el golpe, dándole un impulso extra para contraatacar, y con un corte hace que su abuelo retroceda, el cual se impresiona de lo mucho que ha mejorado, empezando los dos varios choques de ida y vuelta a rápida velocidad, hasta que Tesia, sin previo aviso, quedó cubierta otra vez por un capullo de enredaderas, preocupándose su abuelo porque pensó que había perdido el control como hace un tiempo, pero ese no era el caso, como se pudo observar cuando Tesia salió del capullo más fuerte que nunca. Su cabello cambió el plateado original a un tono más verde, con dos espadas hechas de magia vegetal y marcas verdes alrededor de los ojos. La nueva fuerza que le dio su transformación hizo que alcance el mismo nivel de su abuelo, reanudando el combate con choques más rápidos y más fuertes, empezando ambos a recibir pequeños cortes en los brazos y en el rostro. El intercambio de cortes continuó por un tiempo, hasta que Tesia se queda sin magia y pierde una de sus espadas, por lo que Virion, aprovechando esto, patea la frente de su nieta y la somete contra el suelo. Tesia, enojada y frustrada consigo misma, reconoce que ha perdido, pero antes de que pueda seguir lamentándose, su abuelo le dice algo importante, que en la guerra ya no debía llamarlo abuelo, sino comandante, aceptando que Tesia participe en la guerra. Aún así, le advirtió que no debía usar su forma más fuerte en combate hasta que supiera controlarla bien, dándole una última advertencia, y esta es que sin importar qué tan favorable o desesperante sea la guerra, no podía darle un trato especial solo por ser su nieta, por lo que Tesia tendría que obedecer todas las órdenes aunque no le gustaran. A pesar de eso, Tesia estaba tan feliz que abrazó a su abuelo para luego separarse y despedirse con respeto, prometiendo que hará lo que sea necesario para proteger al continente y a su gente.